El día que conseguí perdonar, me libré de una pesada losa. ¿Quién podría imaginar que estas palabras son de alguien que ha sido víctima de uno de los peores y más inhumanos crímenes de ETA? ¿Quién podría perdonar después de haber sido sometido a un cautiverio brutal, desprovisto de humanidad, después de estar 532 días enterrado en vida? Solamente una buena persona. Una buena persona cuyo testimonio constituye la memoria viva de las víctimas del terrorismo. Y esta buena persona, sin duda, es José Antonio Ortega Lara. Perdón. José Antonio, te agradecemos de corazón el esfuerzo que haces al venir al País Vasco. Esta tierra que te recuerda el peor momento de tu vida. Esta tierra que vio nacer a tus verdugos. Sin embargo, también a aquellos que mejor te entienden y te arropan, a tus semejantes. Es un gran honor para todos poder disfrutar de tu presencia. Es un honor escuchar las palabras de nuestro cofundador, de nuestra formación Vox y de nuestro presidente honorífico, José Antonio Ortega Lara. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que podían haber elegido darse un paseo matutino con el buen día que hace, pero han optado por venir a este acto de las víctimas del terrorismo. Muchas gracias por ello. Aquí hemos oído testimonios estremecedores. Yo creo que cada caso tiene sus peculiaridades. Yo les voy a hablar algo del mío, ¿no? Pero también es verdad que todos ellos tienen un denominador común que también se ha mencionado aquí, que es la crueldad de los terroristas, la injusticia y el dolor infligido a todas esas familias y también a España. Cuando a mí me ocurrió lo que me ocurrió, lo primero fue, entré en una especie de estado de shock, de incredulidad por lo que me estaba ocurriendo, porque yo no era una persona importante, era un simple funcionario. Y no podía entender por qué me ocurría a mí, pero eso también se ha dicho aquí, ¿no? Supongo que a muchos les ocurrió también lo mismo. Incluso recuerdo en una ocasión, hace ya bastantes años, una familia decía, pero ¿por qué nos hacen esto a nosotros si somos de aquí? No importa si eres de aquí, o eres de Cádiz, o eres de Guadalajara o de Gerona. La injusticia es la misma. Porque todos, guapos o feos, altos o bajos, hombres o mujeres, todos eran, en primer lugar, personas con dignidad e identidad propias. Y además, eran españoles. Después de este shock, poco a poco, te vas mentalizando de que eres tú, te ha tocado a ti. Y tienes que prepararte para lo que te va a venir, ¿no? A mí hubo 3 pilares que me mantuvieron anímica e intelectualmente activo o firme durante un año. Esos 3 pilares fueron la familia, la oración y el método. La familia. Nos ha dicho Antonio que habla con Diego. Yo hablaba todos los días con mi mujer, en alto. Teníamos una conversación, a veces incluso conversaciones de discusiones de matrimonio. Sí. Y rezaba mucho. Empecé rezando por mí y acabé rezando por los demás. Yo me rezaba todos los días 7, 8, 9 rosarios. Es igual. Y el tercer elemento era el método. Para los más jóvenes, ¿qué es eso del método? Pues aunque, como decía el poeta, aunque tuvieses
el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, todos los días tenía que hacer gimnasia, tenía que leer, asearme, rezar, estiramientos. Todo eso tenía que hacerlo todos los días. De hecho, hasta el final yo nunca abandoné ni la oración, ni los ejercicios, ni el aseo. Otras cosas sí. Y decía que me sirvió durante mucho tiempo, hasta un día concreto, el 17 de enero de 1997. A mí me dejaban leer ciertas noticias y lógicamente me las dejaban leer con retraso. Ese día me dejaron leer una noticia que decía que habían detenido en Francia a José Luis Urrusoló Sistiaga, para los más veteranos, miembro del Comando Madrid, al que se le atribuyen creo que algo así como 19 o 20 asesinatos, ¿no? Yo supe que ese día mi caso no aceptaría o no aceptaba ya una solución digna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que me tenía que preparar para lo peor, para la muerte, que aquel era mi destino final y que necesitaba ir metabolizándolo poco a poco. Porque yo lo que más temía a partir de entonces era convertirme en un guiñapo humano, algo en lo que casi yo creo llegué a ser, ¿no? De hecho, yo anhelé muchas veces estar muerto para dejar de sufrir, incluso les pedí que me asesinaran, pero claro, ellos tenían otra opinión, supongo. Para ellos ya no eres una persona, eres un objeto, una cosa con la que conseguir unos objetivos, ¿no? Y ese proceso de cosificación lo llevaban hasta sus últimas consecuencias. Y cuando aquel día 1 de julio de madrugada la Guardia Civil me encontró, pues a partir de ahí empezaba otro proceso, que era el de la recuperación. Hay gente que dice que el síndrome de Estocolmo lo invade todo y otros que dicen que no tiene ninguna relevancia. Yo, por experiencia personal, puedo decir que no es ni una cosa ni la otra, pero sí influye, ¿eh? De hecho, en mi caso, yo nunca tuve palabras de odio hacia los que a mí me tenían secuestrado, sino hacia quienes los habían ordenado hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, yo cuando salí quería aislarme del mundo por completo. Yo quería irme a un convento y quedarme allí donde nadie me conociera, porque una cosa era José Antonio, que era el que les habla en estos momentos, y otra cosa era Ortega Lara, que era el personaje mediático. Existía una especie de esquizofrenia dentro de mí, ¿no? Pero alguien en mi familia que conoce mucho y que sé que hizo cosas extraordinarias durante mi secuestro, me dijo, no, vamos a ir al convento como tú quieres, pero después, pasada una semana, vamos a salir a dar paseos por la naturaleza. Iremos a lugares donde haya poca gente y así paulatinamente hasta que te vayas integrando. ¿Qué razón tenía? Entre eso y el apoyo psicológico fue como yo me reintegré poco a poco al tren de la vida que había perdido, ¿no? Y otro elemento que a mí me sirvió muchísimo fue el trabajo. El llegar a casa cansado, sin ganas de más que de cenar un poco y irte a dormir. Y el compromiso con causas que me parecían importantes. Yo estuve durante muchos años trabajando con jóvenes de FP y pertenecí también a la Federación Española de Donantes de Sangre y a la Hermandad de Donantes de Sangre. Recuerdo aquellos tiempos como extraordinarios porque acabas sintiéndote una persona útil y eso es lo que te ayuda en la recuperación, ¿no? Y luego, por último, está también la determinación paulatina de vivir conforme a tus convicciones. Cuesta recuperar eso, pero una vez que lo adquieres, que vas cogiendo autoestima, decides vivir como una persona libre. La libertad es arriesgada y es comprometida, pero es tan bella que a ver quién se niega a sus encantos, ¿eh? Por eso, desde entonces, yo también participé en algunas actividades en favor de las víctimas del terrorismo, en su memoria, su dignidad y la justicia que merecían. Porque hay que recordar que a muchos de ellos no solo les asesinaron a un familiar, sino que los tenían que sacar por las puertas de atrás de las iglesias. Y a raíz de ahí venía la muerte civil de todos los familiares. Eso no debemos olvidarlo. Hubo una persona que me dijo que en una situación como la mía era buena, y espero que les sirva también a otras víctimas, era bueno
hacer cosas en la vida y dedicarlas a esas otras personas que han asesinado, a esas otras personas que tú quieres, porque es una forma de salir del pozo de la desesperación y de la soledad. Pues sí, tenía razón. No voy a entrar en más detalles escabrosos sobre mi caso, porque yo creo que lo único que alimentarían sería el morbo más que la causa en sí misma, ¿no? Pero sí quiero hablar un poco de dónde estamos ahora. Y nos encontramos con que el brazo de ETA está en las instituciones donde disponen de dinero, de poder y de información para seguir adelante con sus propósitos, que no es otro que el de destruir España. Luego, ETA no está vencida. Hace poco, un dirigente político nos recordaba que debíamos estar agradecidos porque ETA había dejado de matar. Ah, pero ¿tenían autoridad moral para decidir quién vive y quién muere? ¿Tenían autoridad moral para erigirse en verdugos de las vidas ajenas? Y aquí hay que recordar también que nuestros políticos no han estado a la altura de las negociaciones con ETA. También se ha recordado aquí, hace no mucho, un artículo de una conversación entre el señor Zapatero, a la sazón presidente del Gobierno, y el señor Rajoy en la oposición, en que le decía, bueno, tú haz lo que tengas que hacer y me vas contando. Fíjense lo que les importaba a esos las víctimas, ¿no? Pero es que además, dos personajes que tienen en su haber dos casos sangrantes. El señor Zapatero, el caso de Juana Chaos, y el señor Rajoy, el caso Bolinaga. Y tampoco podemos aquí obviar la estrategia que ha seguido el Partido Socialista, que ha gobernado en España durante muchos años con ETA, ¿no? Porque nos encontramos con que ahora, junto con Podemos, alimentan el guerracivilismo de hace 80 años y pretenden que dejemos en el olvido a los asesinados por ETA hasta anteayer. La trayectoria del PSOE con ETA es para estudiarla, ¿eh? En primer lugar, los más mayores recordarán, crearon a los GAL, el terrorismo de Estado, para combatir a ETA. El gran error. Y como aquello salió mal, pues embarcaron en las negociaciones de Argel, con Iturbe Abasolo. Después de eso, se inventaron o sacaron adelante la dispersión de los presos de ETA para dividir a la banda. Y ahora nos encontramos con que son socios preferentes en el Gobierno. Fíjense, si han cambiado de posición. Es un poco como, esto es algo de contexto, pero como el caso de la objeción de conciencia del artículo 30 de la Constitución. Recordarán ustedes que la izquierda hizo bandera la objeción de conciencia frente al servicio militar. Y sin embargo ahora quieren negarle esa misma objeción de conciencia a los médicos a la hora de practicar abortos o practicar eutanasias. O sea que es un derecho la objeción de conciencia frente a un servicio al Estado, pero se lo quieren impedir a la hora de destruir vidas humanas. En el fondo se parece un poco a aquello del camarote de los hermanos Marx. Estos son mis principios y si no te gusta, mañana te presento otros, ¿no? Es así. Y tal es así que hasta el señor Otegi se permite ahora el lujo de decir presos por presupuestos. Y también se ha mencionado aquí que los homenajes a las víctimas, los homenajes a los etarras, son un agravio más a las víctimas. Lo han descrito perfectamente. En el fondo, en aquel entonces tuvimos que luchar contra el terrorismo de ETA y sus terminales mediáticos y políticos. Y ahora tenemos que luchar contra otro tipo de totalitarismo, y es ese que pretende lanzar a las víctimas a las tinieblas del olvido. Y también hace poco escuchábamos a un candidato al Tribunal Constitucional decir que las víctimas del terrorismo lo que tenían que hacer es hablar con los terroristas, con sus verdugos, para, y abro comillas, compartir el dolor y ponerlo en común. Pero, o sea, que le mataron a un familiar, les procuraron la muerte civil, ¿y qué les vas a decir a ese? Bueno, nos destruiste la vida, pero eres un buen chico. Y encima utilizan la figura del perdón.
Y aquí sí que... Vamos a ver, una víctima de ETA puede perdonar y olvidar, ni perdonar ni olvidar, olvidar y no perdonar, o perdonar y no olvidar, y todas son legítimas. Yo tengo muy claro en cuál estoy. Pero desde un punto de vista jurídico, el perdón no tiene eficacia más que en los delitos contra el honor, en las calumnias y en las injurias, pero nunca en los asesinatos, en las extorsiones, en los secuestros y en los delitos de lesa humanidad. ¡Jamás! En realidad, todas estas iniciativas lo que hacen es intentar blanquear a los terroristas y, de paso, impedir que a las víctimas se les haga justicia. Y con ello contribuyen a corromper, a pervertir el Estado de Derecho y su principal baluarte, que es el imperio de la ley. Hay una frase que se le atribuye a Cicerón que dice: seamos esclavos de la ley para poder vivir en libertad. Pues eso. Sin ley no hay Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no puede haber democracia posible. ¿Por qué? Porque no habrá seguridad jurídica, ni tampoco podremos ejercer la tutela judicial efectiva ante tribunales y jueces. Solo quedaría una cosa: la tiranía o la anarquía. Y ninguna de las dos sirven para proteger nuestros derechos y libertades. Si aceptásemos esta ignominia, sería como aceptar que los asesinatos de casi 900 personas para nosotros no tenía importancia. Y si la tiene, la ha tenido, la tiene y la tendrá, siempre. Si aceptásemos esta ignominia, sería como aceptar que la causa de los casi 200.000 diasporados, los secuestrados, los torturados, los mutinados, los amenazados, era irrelevante. Y para nosotros sí es relevante. No importa si somos muchos o pocos, pero Juan de Dios lo ha definido muy bien. Lo que importa es que los que estamos aquí, somos. Y somos y estamos para luchar por una de las causas más importantes a las que te puedes adherir en la vida, si no la más, que es la memoria de las víctimas del terrorismo. Y como hay que mirar al futuro, mi último mensaje es para los jóvenes. Veo algunos por ahí. Mirad, y os lo dice alguien que ya peina canas, como podéis ver. Aprended de la historia y aprended a valorar lo que os conviene en cada momento. Aprended a discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es permanente de lo que no lo es, lo que es esencial de lo que es superficial. Y tenéis que hacerlo con ese espíritu crítico que os hará conocer un poco mejor la verdad, esa verdad que muchas veces está oculta entre bambalinas, esa verdad que muchas veces nos la esconden tras mensajes grandilocuentes y pomposos para que no genere en vosotros ningún sentimiento o recelo y sospecha de engaño y manipulación. No os dejéis llevar mansamente por la senda del silencio de los corderos, para que metabolicéis esa píldora que a todos los días pretenden inocularlos, la de esa nueva realidad paralela que a ellos les conviene, pero que será demoledora, destructiva para vosotros. Sed, en definitiva, inteligentes. Inteligentes para todo esto lo que os he dicho y para una cosa más. Para no dejaros arrastrar en la vida por esa peligrosa pendiente que es la que diferencia a las personas de las bestias. Finalizo como siempre, reivindicando memoria y dignidad y justicia para todas las víctimas asesinadas. Y gratitud, mucha gratitud para sus familias, porque su sacrificio ha servido para salvaguardar otras muchas vidas, para defender nuestras libertades y también para defender la democracia
en nuestro querido país que se llama España. Muchas gracias.